decir y publicar lo que quieras, la libre expresión. No le voy a echar la culpa a quien me lo recomendó, me pareció una brillante idea, me pareció una sugerencia interesante. Preparé una breve historia sobre todo las limitaciones de la libre expresión y del surgimiento de la idea de la libre expresión, que es muy reciente, fuera del paréntesis ateniense, cuya democracia no tiene nada que ver con lo que nosotros llamamos democracia hoy en día en el siglo XXI. Pero fuera del paréntesis ateniense, pues, generalmente la gente no tenía derecho a hablar, a pensar, ni mucho menos a publicar lo que pensaba. Y es un invento relativamente reciente del siglo XVII, XVIII, y lo que significa y tal. Pues ha tenido ha sido un fracaso estrepitoso. Tampoco un fracaso estrepitoso, pero pues, ha sido visitado por 2.800 personas. Hay cortes de este streaming que tienen mucho más visitas en un día, en 24 horas. Pero es por poner un caso reciente, hablando de la elección fraudulenta de los jueces en México, había 6.200 visualizaciones, y de la anterior semana pues tenemos 7.500 de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, así pasan las cosas, simplemente no es culpa mía. Yo elijo los temas y luego la gente dice, lo elegiste porque vas a ganar muchísimo dinero. Tienen unas ideas muy locas sobre lo que se gana en YouTube. Cuando si supieran lo que gano en YouTube, supieran que un video con 70,000 visitas te genera 24 euros. Puedo poner un ejemplo, mira. Mira. Modo avanzado. Este video sobre el video de la pena de muerte, que tiene 9.240 visualizaciones en los últimos 28 días. 9.000 en los últimos 28 días. Y en los últimos 28 días ha generado la fabulosa cantidad, para que lo vean ustedes que yo no miento, de 22,54 euros. Esto es lo que ganamos en YouTube. Y yo sabía yo que iba a tener éxito, no iba a tener éxito tal o cual video. No hace lo que le considera correcto, lo que considera interesante y punto. Y luego resulta que si obtiene, decíamos, la fabulosísima cantidad de 9.240 visualizaciones, que son un montón. Casi ningún video tiene esas visualizaciones. De hecho, es el más visualizado de los últimos 28 días. Pues gana 22 euritos, que no le da más, pero le da para un menú decente en un lugar mediano. Así que tiene una idea muy rara muchas personas de lo que se gana. Y he visto youtubers que te dicen, es que yo con 100,000 seguidores gano $6,000 al mes. Y yo, pues, ¿de qué? Ni en OnlyFans, no, hombre, ¿cómo crees? Engañan a la gente los youtubers para hacerse los importantes. Como yo no lo hago, les digo que necesito su apoyo en Patreon o en PayPal. Los enlaces están en la descripción de este video. Patreon es una aportación mensual que me hacen una serie de personas a quienes les estamos enormemente agradecidos. PayPal es una aportación por una sola vez. Y en Ko-fi creo que ya ni quien me hable en Ko-fi, pero bueno. Por decir, a ver, iniciando sesión en Ko-fi, tenemos la fabulosísima cantidad de 15 euros. Esa me da para un menú en un lugar bastante más. ¿Hay otra forma de ayudar al canal que no sea las que mencioné al comienzo del programa? No. O sea, ayudar al canal, mira. No, sí hay, Zoe. Hay un chico que me ayuda, Víctor, y no lo menciono todo lo que debería, que ha empujado al canal en TikTok, que hace las ediciones para subir vídeos cortos a TikTok, y donde tenemos ya un montón de seguidores y donde hemos llegado a tener
más de 10,000 visualizaciones de algún pequeño corto. Curiosamente creo que el del aborto tiene más de 14,000. Y por ejemplo, él me ayuda muchísimo y yo estoy tratando de que, a ver si a partir de la semana próxima podemos hacer esto también por TikTok. Y él me ayuda. Me ayudaría mucho alguien que fuera experto en mercadotecnia y que le promoviera, que me enseñara a promover al canal o hiciera cosas para promover el canal o para hacer las miniaturas que luego me las invento yo y no soy diseñador gráfico. He conocido diseñadores gráficos, los he visto trabajar y me robo ideas, pero no soy diseñador gráfico. Me encantaría que alguien me hiciera mejores miniaturas de las que hago yo. Y así, cosas así, o sea, cuestiones más bien de carácter técnico. Si no, económicamente, y si no, Zoe, pues recomienda el canal. No, vuelvo a decirlo por millonésima vez, no por mí, sino por lo que hablamos aquí. Porque aquí hablamos las cosas de una manera distinta, tratando de tener una visión crítica, razonable, racional, basada en hechos y en datos de la realidad que nos rodea y que muchísima gente quiere manejar exclusivamente de manera emocional y visceral.